arte ocurre en el encuentro. El tejido paciente de hilos distintos que, cruzándose, se vuelve algo más resistente, más complejo, más vivo. 17 ediciones son capas de un mismo tejido que la comunidad ha ido construyendo. Esta edición lo profundiza, descubre nuevas texturas en él. Cada uno es un hilo con su propio color, su propia tensión. La armonía los hace resonar juntos. Las múltiples disciplinas artísticas del evento, visuales, sonoras, corporales, narrativas, son exactamente eso, distintas frecuencias que el evento pone en conversación. Hoy, antes de iniciar con nuestro panel, tenemos una invitada especial, Ligia Arango, exalumna promoción 1948 y amante de la costura. En Expresarte 17 compartirá con nosotros su pasión por esta disciplina y los recuerdos que la han acompañado a lo largo de su vida. Conserva con especial cariño su libro de costuras de la época en que estudiaba en el colegio, un testimonio de dedicación, creatividad y amor por el arte de crear con las manos. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. A ver, yo estudié en el colegio en el año 1953. Allá nos educaban y nos enseñaban corte, bordado, cocina, inclusive, a ver, ¿cómo te dijera? Cocina, no, enfermería no. Sí, con lo que me gradué prácticamente allá fue estudiando comercio. Bueno, me dediqué a trabajar, a ser una buena ama de casa, porque eso fue lo que más nos inculcaron allá en el colegio. Me dediqué a bordar, a coser en la máquina, a cortar para los de la familia, en fin, todo lo del hogar. ¿Qué más? ¿Qué? Luego me he dedicado a bordar, a hacer punto cruz, porque eso todo me relaja y me tiene muy activa. Tengo 93 años y le doy gracias a mi Dios porque todo lo puedo hacer yo sola. No más. Ya, gracias. Todo se lo debo prácticamente a la educación que recibí en el Colegio de la Enseñanza. Que se escuche ese aplauso. Con la frase que terminó, todo se lo debo a la enseñanza que recibí en el colegio. Gracias, Ligia, por este testimonio tan bonito. Bienvenidos al conversatorio Hilos que conectan el arte como forma de habitar el mundo. En la mañana de hoy contamos con unas invitadas muy especiales. Juanita Botero Vallejo, estudiante del grado 9 del colegio, cantante. Empezó a cantar desde que tenía 7 años. Ha participado en varios concursos, entre ellos La Voz Kids, donde llegó a la semifinal a los 11 años. El año pasado tuvo la oportunidad de participar en el concurso con Yoyo, La Mega y Descomunal, donde fue la ganadora. Tiene 3 canciones inéditas, pero espera sacar muchas más.
Comparte el canto con otras pasiones como la chalanería, tocar instrumentos y modelar. Juanita, levantas la mano para que todas te identifiquen. Ana Cecilia Lora Vallejo, profesional del sistema Moda apasionada por la creación de marcas con identidad y propósito. Su experiencia en branding y retail y negociación internacional le ha permitido desarrollar proyectos integrando creatividad, propósito y visión comercial. En este conversatorio compartirá una mirada sobre la moda como herramienta de identidad, autenticidad y amor propio. Ana Cecilia. Marta Inés Restrepo Moreno, Orden de Nuestra Señora, religiosa de la Compañía de María, doctora en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, estudios en psicoanálisis, pastoral y catequesis en el Instituto Lumen Vitae de Bruselas, docente de diferentes universidades y autora de varios libros, admiradora de las bellas artes, escribe, pinta, moldea en arcilla y sobre todo borda. Madre. María Isabel Uribe Henao, diseñadora gráfica, ilustradora, especialista en diseño de marca, fundadora del estudio creativo Río Adentro, donde desde hace un tiempo ha venido explorando el mundo del bordado y la costura como otra forma de expresar y plasmar sus dibujos. Lo que borda es un reflejo de su vida en la montaña y lo que la rodea. Es su conexión con lo íntimo y lo simple. Es la alegría de volver a mirar el mundo con ojos de magia y asombro. Así ha ido creando un universo propio que invita a detenerse ante la belleza de lo vivo y reconocerse como parte de un todo. Saludamos también a María Isabel. Modera el panel Paula Hoyos Raigosa, arquitecta, historiadora del arte, magíster en innovación y conocimiento y profesora de Historia del Arte del Colegio La Enseñanza Medellín. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en la mañana de hoy, por su tiempo y pues por las experiencias que nos van a compartir entonces en este panel. Quiero explicarles a todos un poco cómo está dividido la actividad. Vamos a tener 4 momentos. El primer momento vamos a conversar con nuestras invitadas acerca de una pregunta: ¿de qué está hecha la vida de ellas? Para que nos cuenten desde su postura personal cómo conectan con todo el tema del arte. Aquí vamos a ver diferentes disciplinas, desde la plástica, la costura, el canto y la moda, y vamos a poderlas conocer un poco más a fondo. Vamos a tener un momento, yo les pedí a ellas previamente a este foro que trajeran un objeto que la representara o que representara su vida artística, y vamos a tener ahí el espacio entonces para que ellas nos cuenten la historia de este objeto y podamos ver qué hay detrás. El segundo bloque vamos a hablar del tejido, porque como bien sabemos, el concepto de expresarte este año es la armonía, pero también es la red y la relación que el arte nos permite tejer. Entonces vamos a hablar de cómo ese tejido social se entrelaza con las disciplinas que ellas practican. Y finalmente tendremos el cierre, al que yo llamo el nudo final, pero es para que hagamos una invitación. El público que tenemos hoy es variado, tenemos docentes, tenemos estudiantes, profesores, padres de familia, invitados externos. Entonces es que cada una pueda dejar un mensaje que sea significativo en este mundo al que ustedes se dedican. Hoy les quiero contar que también tenemos la compañía de varios estudiantes de quinto, de octavo, de 10º y de 9º, que nos van a acompañar en esta parte de atrás del escenario, porque vamos a hacer un experimento artístico. Entonces, en la medida que nosotros vamos conversando acerca del arte, del tejido, de lo que ha significado y supuesto esto en la vida de estas invitadas, ellas van a hacer unas creaciones artísticas, por eso lo llamamos un experimento, y es un acto muy performativo que vamos a hacer en vivo.
a partir de lo que resuena en el corazón de estas artistas que tenemos atrás y que vamos a poder ver al final del conversatorio. Entonces, ese es un poco el esquema que vamos a manejar hoy. Entonces, bueno, empecemos, ¿cierto? Yo quiero que empecemos con María Isabel y quiero saber en qué momento de tu vida la relación con el arte dejó de ser una actividad o, como lo llamamos a veces, un hobby, y se transformó en la forma en la que tú estás en el mundo. Bueno, hola a todos y todas. Yo tengo una historia pues ahí muy personal y muy, digamos, compleja, porque estaba atravesando un momento muy difícil en mi trabajo, estaba como muy agotada, venía muchos años como trabajando sin casi descansar y muy dedicada como a lo que tenía que entregar, sobreexigiéndome un montón, y empecé a pensar como, bueno, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo encuentro algo que a mí me vuelva como a traer a mí, como un poco de paz, un poco de estar como sin sentir que voy siempre corriendo y voy de afán y que no doy abasto con todo lo que tengo que entregar? Y empecé a pintar y eso me trajo mucha paz y me trajo como una sensación de estar más conectada conmigo, con lo que estaba atravesando. Entonces, bueno, ahí yo siento que fueron muchos días de pintar sin parar casi, tengo unas libretas que llené y de esa forma como que volví a entender que el ritmo que yo quería en mi vida era otro y que me quería dedicar más a lo que a mí más me gustaba, que era desde la pintura y el dibujo y desde poderme expresar sin tener que estar como, sí, como en ese otro ritmo. Entonces ahí entendí que el arte para mí era muy terapéutico y que me estaba como centrando y que me estaba devolviendo calma, paz, conexión, sí, como principalmente eso. Entonces desde eso creo que ya lo incorporé como en mis hábitos y en mi día a día. Muy bien. Cuando vemos el perfil de Ana Cecilia, nos damos cuenta de que está cercana a un mundo que es bastante fascinante, ¿cierto? El mundo de la moda. Sí. Y yo quisiera aquí, a propósito un poco de estas nuevas películas que se han lanzado, como de El Diablo Viste a la Moda 2, todas estas relaciones que se hacen, ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿Cómo es un día en el trabajo, en el mundo de la moda para Ana Cecilia? ¿Y en qué momento aparece el arte o la creatividad, no como en momentos especiales, sino en la cotidianidad? Cuéntanos también, es cómo llegas tú a trabajar en toda esta industria de la moda. es como eso. Bueno, bienvenidos pues a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de mi experiencia y espero pues que esto les aporte como un granito como de inspiración para lo que ustedes piensen hacer más adelante. Realmente un día normal, o sea, cuando uno trabaja en esta industria de la moda, digamos que hay unos calendarios de colección donde se tienen que vivir varias temporadas al mismo tiempo. O sea, un día en el mundo de la moda nunca va a ser aburrido, nunca va a ser igual al día anterior. O sea, siempre hay algo nuevo. ¿Por qué? Porque uno está en cada momento, digamos que haciéndole el seguimiento y la evaluación de desempeño a la colección que está en ese momento en el punto de venta, pero también está haciendo seguimiento a la producción o a los distintos o a los ajustes finales de la colección que va a salir a continuación. Está también en un proceso de analizar las tendencias y como todas las influencias que van a marcar como el concepto de la colección que se va a tener más adelante. O sea que uno realmente en un día está viviendo como muchos momentos, muchos procesos, y eso hace que sea de verdad algo pues que es apasionante, es un ritmo pues es un ritmo fuertecito, pero yo pienso que desde que haya pasión
todo pues realmente uno lo logra y lo disfruta, porque también lo importante en la vida es uno lograr y muy afortunado pues el que logre que en su vida su trabajo o su actividad pues laboral esté dentro de ese campo que le gusta y que le apasiona. Entonces, yendo más hacia el punto de cómo llegué yo como a este mundo o a esta industria de la moda, realmente es algo muy atípico. O sea, yo no fui como la persona que desde chiquita me encantaba coser y vestirme con la ropa de mi mamá y bueno, esa no es la historia mía, aunque es la historia de muchas personas. Yo realmente cuando estaba en el colegio era muy buena en matemáticas, entonces en esa época pues que no es como ahora que las redes, pues que hay mucho más acceso a información, en esa época pues si uno era bueno en matemáticas entonces estudiaba ingeniería, eso era pues como así. Y a mí me gustaban las telecomunicaciones, entonces estudié ingeniería electrónica. Entonces, pues muchos dirán, ¿cómo así que estudió ingeniería electrónica y se dedicó pues a este universo o a este sistema moda? Y realmente, por eso la experiencia mía fue atípica, pero van a ver que al final todo logró que yo pudiera pues como llegar a manejar marcas y a lograr pues como unos resultados increíbles pues en este mundo. Y fue porque en el último año de la universidad uno tenía que hacer pues la práctica, yo la hice en Fabricato como ingeniera pues en un proyecto de industrialización, de automatización de procesos y cuando yo terminé la práctica me dijeron que iban a hacer como un proceso para seleccionar unos profesionales, querían que fueran todos ingenieros obviamente, y que la idea era que nos contratarían cuando termináramos la universidad para hacer como una especialización en textiles dentro de las plantas de Fabricato, o sea, como aprender el proceso textil de A a Z, desde que llega la paca de algodón, pues como la fibra inicial hasta que sale la tela terminada ya con su estampación, tintorería, los acabados especiales para ofrecerle a las agencias que eran los clientes nuestros en Fabricato. Entonces, bueno, yo entré en el proceso, finalmente quedé seleccionada. Bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero voy a resumir porque la historia es demasiado larga, pero bueno, es como para que entiendan de verdad cómo pasé de un mundo o de un tema realmente racional a un tema donde se mezcla lo creativo con lo racional. Entonces, durante ese proceso de esos 6 meses, ellos fueron haciendo como unas pruebas, digamos, para definir el perfil de cada uno de nosotros. Y el perfil mío les dio mucho más hacia la parte creativa, mercadeo, comercial. Entonces, al final de ese proceso de los 6 meses, que 6 meses, pues uno de tiempo completo dedicado a estudiar el proceso textil, eso es una especialización. Entonces, al final de esos 6 meses, a mí me ofrecieron trabajar en mercadeo en un departamento que se llamaba Nuevos Desarrollos. Nuevos Desarrollos era que entonces nosotros, pues sobre todo mis jefes y yo, viajábamos en esa época, pues como les digo, las redes, el internet y todo, pues no estaba como tan fuerte, pues obviamente como es ahora. Entonces nosotros viajábamos a las ferias internacionales y viajábamos al comercio, mirábamos las grandes marcas, todos que estaban haciendo, qué estaba pasando en el mundo y de todo eso que veíamos nosotros traíamos muestras o ideas de telas que se pudieran hacer en Fabricato, que fueran novedosas y que pudieran ser interesantes para nuestros clientes. Entonces digamos que eso fue pues como una trayectoria, eso fue como una experiencia increíble, increíble. Fueron más o menos 3 años y estando ahí me enteré que en el Éxito estaban como en un proceso para buscar un director para línea infantil y yo pues me presenté, quedé seleccionada en ese proceso y ahí empezó pues ya como mi trayectoria realmente en el universo de la moda, pero ya del vestuario, porque en Fabricato era más el tema pues de las telas. Entonces de ahí ya terminé trabajando en este mundo en el que llevo pues más de 30 años. La idea, y
digamos que el mensaje acá y para las personas que de pronto acá, y yo sé que de pronto más adelante podemos hablar de esto, pero en el mundo de la moda, digamos que cuando uno dice que trabaja en moda, todo el mundo se imagina la parte glamurosa de las colecciones, los eventos, los lanzamientos, las modelos, las pasarelas, y sí, eso sí es una parte, pues, digamos, de esta industria, pero hay otra parte muy importante y es que las marcas son negocios y los negocios tienen que ser rentables, y para que sean rentables, la parte numérica, el análisis, la estadística es demasiado importante. Entonces, ahí fue donde esa otra parte, digamos, como o sea, mi mente está como dividida en dos, pues, y la de todos, uno tiene un lado más creativo, un lado más racional, pero realmente en esta industria se tiene que tener esos dos hemisferios muy bien conectados. Entonces yo creo que finalmente la ingeniería terminó sirviéndome mucho más de lo que me imaginé. Muy bien. Yo quiero hacer como una pausa aquí para anotar algo que dicen María Isabel y Ana Cecilia, y es que son afortunadas de dedicarse pues como a su pasión en su día a día, y eso es muy bonito. Y también como vinculan pues eso que les gusta, pero también que saben hacer en una disciplina que pareciera que no es tan común, pero lo hace en su proyecto de vida, y eso es muy bonito. Bueno, vamos a preguntarle algo a Juanita. Juanita, tú has sentido en este caminar de tu música que generas comunidad. De pronto no porque lo hayas buscado intencionalmente, pero que de alguna manera se manifiesta. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, primero, buenos días a todos, ¿cómo están? Estoy súper emocionada pues de estar aquí hablando con todos ustedes, y yo creo que así uno no se dé cuenta, siempre en la música uno crea comunidad, así sea una persona, porque yo siento que cuando por ejemplo tú escribes una canción o te muestras con tu estilo, como realmente eres, siempre va a haber alguien que se va a sentir identificado contigo y que le va a gustar tu estilo, o que va a decir, ay, yo me represento con esa canción. Entonces siento que aunque tú no te des cuenta de que creas comunidad, siempre va a haber al menos una persona o muchas personas que se sientan representados y conectados verdaderamente contigo. Digamos que es una conexión que también está implícita pues, en el arte, ¿cierto? En cualquier tipo de manifestación artística. Madre Marta Inés, ¿de qué forma el arte ha funcionado como un lenguaje compartido, de manera que diferentes personas se entiendan? Para mí el arte es una afición, no es mi profesión. Pero cuando estaba muy pequeña, en tercero de primaria, pasaba la madre Inés Cadavid por mi salón y me decía, venga, y a mí me encantaba que me sacaran de clase. Entonces me hacía pintar en el tablero donde ella iba a dar la clase el mapa de Colombia o de Antioquia o en fin. Entonces, ese descubrir la posibilidad del talento de la otra persona a mí me parece fundamental, porque yo me enamoré de una manera tan especial de los colores que mis papás me pusieron en clases de pintura a los 10 años, 10, 11, 12, 13 años estuve en clases de pintura, y mis hermanas regalaron las pinturas, y en estos días una sobrina se encontró una de esas pinturas que yo hice a los 13 años en una pieza de un hotel de Sonsón. Entonces eso a mí me devuelve como el gusto de que esa conexión ojo, cerebro, mano, que va desarrollando el ser humano y que lo hace. Homo, ustedes me lo van a entender en latín, homo faber, una persona que hace cosas, o la conexión oído, cerebro, labios, y entonces tenemos el homo ludens, el juego con la música, el oír silbar, el oír cantar. Bueno, esas cosas son experiencias infantiles que van desarrollando un gusto por la vida. El arte es un gusto por la vida. Después me pareció fascinante
ser profesora en la Universidad de La Salle, porque allá tenían unas clases de cerámica entre las 12 del día y las 2 de la tarde para los empleados, los trabajadores, los profesores, los decanos, y los unos nos servíamos a los otros de modelos. Se me perdieron muchas obras de arte, pero más que el arte es lo delicioso de compartir con otros, como estaba diciendo ahora Juanita. Y por último, pues sí, la madre Cruzana también me enseñó a mí a coser. En la biblioteca encontrarán el bordado de la Casa Vieja, porque hace muy poquito, como ya estoy viejita, todavía escucho gente, mi arte es escuchar por el psicoanálisis, escucho la gente, pero además de escuchar la gente, pues yo tengo que descansar. Y la madre Silvia, que es mi superiora, me deja coser mientras ella lee. Entonces, yo puedo bordar. En la biblioteca encontrarán el bordado de la Casa Vieja, que es un invento de puntadas, no tiene ninguna puntada artística aprendida, sino un invento de puntadas sobre tela de yute, de la Casa Vieja. Entonces, ustedes verán que el recorrido por el arte es un gusto de vivir. Me gusta mucho contar chistes, el humor, todo eso me gusta. Lo que es como dejar salir, como esa parte que la ciencia te estructura y que no puedes hablar sino de esto y esto y esto y esto, como los ingenieros. Bueno. Gracias, madre. Yo quiero hacerles una pregunta que tiene mucho que ver con esto que está diciendo la madre, y es, bueno, lo primero que nos hizo humanos realmente fue esa relación mano-cerebro, ¿cierto? Sí. Y en un mundo tan controversial como en el que vivimos, tan afanado por las tecnologías, lleno de nuevos modelos, algoritmos e inteligencias artificiales, ¿cómo es posible, digamos, mantener esa conexión con lo que hacemos, mantenernos humanos y darle esa vocación al arte, que no sea que se pierda eso tan humano que hay en el acto creativo? Entonces quiero que todas respondamos esta pregunta, por favor, y es, ¿qué tiene el proceso creativo? ¿Qué es el hacer en sí de cada una? Y no solamente el resultado, porque al final hay una obra, al final hay una canción, al final hay un bordado, al final hay una colección, que es lo que se muestra. Pero hay detrás todo un proceso que involucra esa conexión mano-cerebro, y quisiera que nos digan cuáles son esas relaciones que se tejen, o a nivel del cerebro, o a nivel relacional, ¿qué hay en el proceso creativo de cada una de ustedes? Madre. Sí, yo pues como buena teóloga me puse a hacer un estudio que aquí traje. Volví a leer una obrita del filósofo Heidegger, que tiene un librito que se llama El origen de la obra de arte. Y él dice, Heidegger dice, que la obra de arte nace de la verdad del ser. O sea, uno no escribe una poesía cualquier día, sino el día que lo dejan encerrado en una pieza porque tiene COVID o porque lo van a operar, y entonces dice, estoy en el último momento, voy a escribir este poema de despedida. Entonces, la obra de arte no la relaciona tanto con la belleza, que mucha gente se frustra porque no hace cosas bellas, no lo asocia con la belleza, sino con la verdad del ser. Entonces, mientras la persona esté más en contacto con su interioridad, con su espiritualidad, con lo que vive por dentro, entonces mejor puede expresar en una pintura o en una poesía o en un cuento o en un relato o en una narración. Bueno, cuando otro lo lee, entonces empieza, fíjense lo que estoy diciendo, cuando otro lo recibe. Uno no es artista porque uno se sienta artista, al contrario, se muere del susto de mostrar las cosas que hace.
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me muero del susto y con las artistas que hay aquí en la compañía de María, no, ¿quién muestra un verso? Entonces, sin embargo, cuando la otra persona te escucha y te dice, eso vale, entonces empezó el arte a ser parte de comunión, como decía Juanita. Juanita. Bueno, yo creo que yo estoy súper de acuerdo con usted. Yo siento que una de las cosas más bonitas que tiene el arte y pues en especial la música es que tú puedes conectar con muchas personas sin necesidad de hablar con ellas. Yo escribo muchas canciones y siento que mucha gente se siente representado y conectado sin yo tener que hablar con la persona, entonces siento que se crean muchas conexiones y las personas se sienten representados con eso que tú haces, entonces creo que de ahí también sale el arte. Y en los procesos creativos de mi música son, por ejemplo, escribir una canción. Yo me encierro literalmente 3 días en un campamento musical con mi profesora de música, con un compositor y con un productor. Y es mi tope de creatividad y escribo muchísimas canciones y siento que ahí creo también como conexión con ellos, con los que me están ayudando en el proceso creativo, porque de alguna manera yo hago que ellos sientan lo que yo quiero transmitir también, porque como me están ayudando, yo siento que ellos también sienten lo que yo quiero, o sea, si yo quiero hacer una canción de amor y ellos me ayudan a hacerla, yo siento que ellos también conectan conmigo y hacen esa canción conmigo, entonces siento que también las relaciones, pues como en todo eso del arte es muy importante y pues empieza cuando realmente alguien se siente representado contigo y con lo que tú haces, pues lo que te hace feliz. María Isabel. Yo creo que el proceso creativo es como de lo más importante en el arte, ¿cierto? Como que ahí es donde realmente tú te enfrentas contigo a que lo que tienes en la cabeza o adentro, como decías tú, ¿cómo lo saco? Y entonces eso te mantiene la mente y todo abierto, como con curiosidad. Bueno, esto quiero explorar, pintar esto, pero quiero bordar o quiero escribir. Y te mantiene curiosa frente a las infinitas posibilidades que hay de expresión. Entonces, al final el proceso es lo que importa, o sea, cómo lo que tú quieres sacar logras que encuentre un lugar en el mundo y que lo que a ti te conmueve, lo que tú tienes adentro, tenga vida. Y entonces en el proceso ocurren muchas cosas, que de repente algo que te imaginabas no salió como era o creías que era un error, pero encontraste una técnica nueva o algo que te funcionó y finalmente te das cuenta que ese proceso es lo que importa realmente como artista, porque te convierte en lo que estás siendo más que lo que salió, porque lo que salió pues lo sacaste y quién sabe eso qué va a pasar, si lo vas a vender o no, o si le va a gustar a alguien o no, pero si tú en el proceso te conectaste con tu acto de crear, ahí está como la importancia y la magia del acto. Ana. Bueno, yo diría que en el tema de la creación, pues en el caso específico, digamos, de una marca, de una colección, eso no lo hace una persona sola, eso es un trabajo de equipo. Y yo creo que en la vida eso es algo muy importante, o sea, tenemos que aprender a trabajar en equipo, a escuchar al otro, a confiar, a saber que cada uno desde su rol puede hacer un aporte y que entre todos logramos como construir ese proyecto, esa colección, definir esa prenda. O sea, en moda decimos mucho pues que el papel puede con todo, o sea, uno en una hoja puede dibujar una prenda, no sé, con una camisa, con 10 boleros y en el papel se ve bien, pero cuando ya uno empieza todo el proceso de hacer las muestras, de reunirse en el equipo, los diseñadores, los patronistas, el equipo de producción, los que hacen análisis de costos, ahí es donde ya uno se empieza a dar cuenta que de pronto hay que hacer ajustes y en ese proceso interactúa todo ese equipo. Entonces yo creo que esa es la primera parte en la que yo digo que esas interacciones son demasiado importantes, o sea, no es una sola persona la que tiene la verdad absoluta y se va a hacer esto pues porque simplemente pues así lo pensó alguien, sino que yo creo que todos en el equipo logramos ese aporte para que al final salga una colección
pues que sea como lo más exitosa posible. Otra cosa también es que hay interacciones, por ejemplo, hablando pues ya como del mundo empresarial, uno interactúa obviamente con su equipo, pero uno también interactúa con otras áreas de apoyo de la compañía, con el área de mercadeo, con la jurídica, con la financiera, con una cantidad de áreas, y eso realmente te nutre muchísimo porque genera, digamos, como que interacciones que aportan como al bien común. Y al final también hay otro punto muy importante y es la relación, digamos que con proveedores, ¿cierto? Entonces, el proveedor es una persona que finalmente forma parte como del mismo equipo. O sea, yo creo que al final todos, el equipo como primario de la marca, las áreas de apoyo, los proveedores, todos terminamos siendo como una familia, porque es que es una relación de gana-gana. No se trata de que entonces yo voy a tumbar al proveedor y saqué la tela, no sé, súper barata y la utilidad le va a quedar a la marca, no, porque en la medida en que yo no construya una red de proveedores, por ejemplo, que sean pues también rentables, porque pues también ellos tienen un negocio que tiene que ser, que tiene que tener continuidad en el tiempo. Entonces, en la medida en que aprendamos que ese trabajo en equipo es un gana-gana para todos, en esa medida yo creo que esas interrelaciones nos llevan a todos al éxito y a sentirnos realmente como cumpliendo ese propósito. Yo creo que eso que nos está diciendo Ana, pues es muy válido en todos los ámbitos y en la sociedad en la que nos encontramos hoy. El tema de colaborar, de trabajar en compañía de otros, creo que se hace cada vez más necesario. Y es bonito ver que ustedes hablan de cómo esa obra o cómo el arte nace de la verdad del ser y que solamente se convierte en algo significativo cuando el otro lo recibe, es decir, cuando conecto de alguna manera con el otro. Hablan de conexión, hablan de colaboración, pero también es como llevar eso que tenemos dentro y ponerlo como en un lugar en el mundo, como dice María Isabel, y me parece que es una bonita reflexión de este primer bloque, porque el bloque se llamaba ¿de qué está hecha tu vida? Y es eso, en las preguntas que han respondido han mostrado y han hablado del ser, pero también del hacer y del compartir. Entonces, creo que este es el momento para que nos cuenten el objeto que trajeron, la historia que hay detrás de ese objeto que nos van a compartir. Y quiero también invitar entonces a Ligia a que nos muestre su libro de costuras, que ella también lo trajo en la mañana de hoy, y que nos cuente qué hay allí, cuáles son las historias que hay detrás de esas costuras. Ligia. A ver, este es un álbum que hice en el Colegio de la Enseñanza. Lo empecé en 1948 y lo terminé en 1953. Todo fue enseñado por la madre Cruzana Moreno Barreneche. Ella era prima hermana de mi mamá. Inclusive resultamos ¿cómo es que te llamas? Marta Inés y yo resultamos como primas terceras, más o menos. Nos acabamos de conocer aquí. Prima de la madre Cruzana también. Sí, de la madre Cruzana también. Ella también hizo el álbum con la madre Cruzana. ¿Qué más? A mí me ha servido mucho porque me relaja, paso feliz bordando. No soy una artista, pero me encanta hacer todas esas obras de arte en punto cruz. También hice un mantel espectacular que lo tiene mi hija
en Miami, yo se lo regalé a ella. También me gustaría que ustedes lo conocieran. Voy a ver si me puede mandar la foto. ¿Qué más? De todas maneras, el colegio para mí fue lo más especial en mi vida. Allá me educaron perfecto, pasé rico, en fin, mil gracias. Vamos a ver unos cuadros que Ligia ha hecho también. Para que ustedes los puedan ver ahí. Son hechos en punto de cruz, ¿cierto, Ligia? Ligia. Sí, punto de cruz. El nacimiento. Ahí lo vemos. El buen pastor. El divino rostro. La noche estrellada. Y la terraza. Ok, bueno. Gracias, Ligia, por compartir tus costuras y tu objeto con nosotros. María Isabel, cuéntanos qué trajiste. Yo no traje nada de obra, ni nada para mostrar. No, traje un objeto que pues aparentemente no está relacionado, pero me recuerda a mí, yo por qué hago lo que hago, y es que yo siento que es tremendamente terapéutico y me conecta tanto como con mi espiritualidad que por eso lo sigo haciendo, y por eso como que creo que no lo voy a dejar nunca. Y es este gatico, no sé si se ve, y es que cuando yo estaba atravesando un duelo de la muerte de mi gato, encontré de nuevo en el arte una manera de llevar una manera de llevar la tristeza, que eso también me parece que, siguiendo lo que decía Ligia y lo que decías tú, muchas veces creemos que se trata de un resultado, pero al final creo que para Juanita también, ¿cierto? Como lo que quiero expresar o lo que estoy sintiendo, esto como me acompaña. Entonces, para mí ha sido la manera de cuando estoy triste, eso es lo que me saca. Es eso. Bien. Juanita, cuéntanos qué trajiste. Pues como todos pueden ver, yo traje un sombrero, no es un sombrero, es como mi sombrero de la suerte, literal, pues hago casi todas mis presentaciones con él. Me gusta mucho porque representa como lo que soy y mi familia. O sea, mi familia tiene raíces como en la finca y yo siempre pues me crié como en un ambiente donde ellos no tienen nada que ver con la música, pero les encanta. O sea, ninguno es cantante, pero ellos siempre cantan. Entonces me crié como en ese ambiente de que ellos siempre cantaban en la finca, siempre cantaban como música de la finca, entonces es como lo que representa mis raíces. Y entonces yo llego a un lugar y los que me conocen y saben que a mí me encanta la finca y que me encanta vestirme así con sombrero, botas, llego a un lugar con mi sombrero y mis botas y todo el mundo me reconoce y dice, ahí llegó Juanita con su sombrero y sus botas. Entonces yo siento que es como parte de mí y que me representa mucho y a mi estilo, y pues nunca me avergüenzo como de eso porque yo siento que es lo que hace ver quién soy. Entonces siento que siempre voy con sombrero a todos lados, pues acá al colegio no vengo con sombrero,
pero siempre voy con sombrero, o sea, ustedes me van a ver y a todos lados yo siempre llevo mi estilo conmigo y mi forma de ser, entonces siento que eso también es súper importante. Bien. Ana Cecilia. Bueno, mi objeto puede parecer algo demasiado literal, pues en el tema de la moda. Esta chaqueta, bueno, primero me representa mucho en mi estilo personal y eso es un tema del que de pronto, pues si más adelante puedo pues como hablar un poquito, sería pues como interesante. Pero digamos que lo interesante de esta chaqueta es que no es una chaqueta pues como cualquiera que hicimos en una colección, sino que fue de uno de los primeros proyectos de colaboración que hicimos nosotros. Para los que no sepan qué es un proyecto de colaboración, es como una alianza que se hace entre una marca comercial, en este caso pues eran una marca del éxito, Architect, y un diseñador de pasarela pues que incluso vivía en Europa. Pero entonces en estos proyectos puede ser o la alianza de la marca comercial con un diseñador o con una marca de lujo o con un artista, o sea, por ejemplo, Juanita podría ser una persona para uno hacer un proyecto de colaboración, ¿cierto? Porque es una persona que está en el mundo de la moda. Entonces, esta chaqueta es de un proyecto pues que hicimos en el 2010, yo creo que la mayoría de los que están acá ni siquiera habían nacido y yo ya tenía mi chaqueta, pero realmente significa mucho porque fue de esos primeros proyectos y esos proyectos de colaboración tienen un impacto muy grande en la marca obviamente, pero también en el consumidor, porque finalmente toda marca tiene como una personalidad, una identidad que está dirigida a un consumidor específico y lo que uno trata también de darles con estos proyectos es como el acceso a tener unas prendas un poquito como más de lujo, más de inspiración diseñador, pero al alcance, digamos, económico de ese público, de la marca más masiva. Entonces, bueno, eso es como lo que representa esta chaqueta para mí y que yo pues la tengo hace ya casi que 16 años y yo creo que me va a acompañar por muchos años más mientras me sirva. Madre. Yo traje una tiza de color en homenaje a mis maestras de primaria, porque el primer día de colegio tenía un cuaderno de cuadrícula y había pintado la madre en el tablero el árbol del bien y del mal en el tablero, con flores, con verde, con copa, con ramas. Y nos dijo, no pueden empezar el cuaderno hasta que yo les dé permiso. Pero yo llegué a mi casa y pinté el árbol en la última página y al revés para que la madre no lo viera. Mi mamá me decía, estás pintando en la última página y al revés. No, mamá, es que es así. Pero mis maestras, la madre Sofía Teresa, Agudelo, la madre Inés Cadaví, todas confiaban en que yo podía hacer cosas con la tiza. Entonces yo entré al colegio de la enseñanza de 6 años y ese día mis muñecas pasaron de mis brazos a sentarse a oírme las clases. Y mi papá me regaló un tablerito y yo les pintaba en el tablero lo que iban a aprender mis muñecas. Desde ese momento yo soy maestra, todavía soy maestra. Me amañé tanto en el colegio que me quedé de monjita. 1958 entré al convento y nos habían echado del colegio en la víspera porque habíamos hecho una huelga, fue el primer curso que hizo huelga. Y me decían las compañeras ahí en la puerta del torno, ¿y te vas a ir de monja? Y dice, ¿yo qué hago si yo tengo vocación? Total, que me llamaron las monjas a ver si sí me iba a entrar de monjita. Y entonces entré a la Compañía de María. Y eso, pues son mis monjas las que me han dicho, Marta, escribe, Marta, pinta, Marta.
Entonces, yo lo hago como puedo, con la tisita. Muchísimas gracias. Yo quiero cerrar este bloque como con unas palabras que me resuenan a mí en la cabeza, y es que también se requiere un poco de rebeldía para dedicarse a este mundo del arte, ¿cierto? Se requiere un poco de decir, bueno, esta es mi identidad o estas son mis raíces y yo quiero pues hacerlas notar. Pero también se trabaja con otros en ese camino, se va acompañado, y también es un camino que nos permite entonces encontrarnos a nosotros mismos. Cuando hablaban de espiritualidad o cuando hablaban de sobrellevar penas, pérdidas, dolores, el arte se convierte en una herramienta también que nos permite habitar el mundo. Bueno, súper interesante todo lo que trajeron, me gustó muchísimo conocer las historias detrás de sus objetos, y eso nos permite verlas a ustedes, porque finalmente es eso, hay un humano detrás de lo que está sucediendo. Entonces, muchas gracias por compartirnos esas historias y esos objetos. Vamos a entrar en el último bloque para cerrar. Yo quiero que María Isabel y Ana Cecilia respondan esta pregunta. Quisiera saber si hay personas en la vida de ustedes hoy que están ahí gracias al arte y que sean valiosas para ustedes, porque cuando hablábamos al principio, en el primer bloque, decíamos, hay algo más allá del resultado de la obra, y en ese más allá, que es todo ese proceso que hay detrás que a veces no vemos, se construyen unas relaciones que son muy interesantes. Entonces, ¿cuál de esas relaciones o esas personas que hoy están en su vida es gracias al arte y por qué es valioso? La que quiera. Yo creo que retomando un poquito como lo que les dije ahora, yo creo que en casi todo lo que uno haga pues en su vida profesional y personal, pues siempre todo es un trabajo en equipo. Entonces, para mí, esos equipos con los que he trabajado se han convertido como en una familia, y de ahí hoy tengo grandes amigos, grandes amigas, personas con las que ya pues como que traspasamos esos límites de la parte solamente profesional y ya nos vemos como en otros escenarios, en otros momentos, compartimos. Entonces, yo creo que sí, o sea, hay muchas personas hoy en mi vida que son como una, digamos, segunda familia que conocí gracias a esta trayectoria con la moda y con el tema pues creativo. Para mí también, la mayoría de amigas y amigos que tengo son gracias al mundo del arte, y nos reunimos a dibujar, a bordar, a hacer de todo, a tocar guitarras y no sepamos, o sea, como que eso nos une mucho. Y conectando con lo que decía Ana, también creo que se vuelve más valioso y más bonito cuando uno lo comparte y cuando puede mostrarle a alguien como mira lo que estoy haciendo, ¿no? Y qué opinas de esto, y las ideas sumadas, y cuando se hacen colaboraciones también se potencia mucho. Entonces, a tu pregunta, yo creo que también de lo más importante, así como mencionaba lo del proceso creativo, es las personas de las que te rodeas y con las que puedes crear. Muy bien. Bueno, y para la madre Marta, Inés, y para Juanita, tengo otra pregunta. ¿Qué les funciona a ustedes como un lenguaje compartido para que personas muy distintas entiendan lo que ustedes hacen sin necesidad de explicarlo demasiado? ¿Qué les funciona? El arte va por el lado del goce, de que la vida es maravillosa, y eso lo tenemos todos. El arte es una sensibilidad eso lo tenemos todos. Y uno puede estar en París viendo los impresionistas o viendo a Rodin. A mí un tiempo me dio por repetir las obras de Rodin y me parecían maravillosas, están en la casa de mis hermanas. Y uno tiene una comunicación con Rodin y nunca ha hablado con él. Hay algo en el arte que hace que haya una comunicación diferente a otras, a la racional, que es la peleadora.
y si lo de uno no le gusta a otro, pues ¿qué se va a hacer? Pero tenemos tanta afinidad con las personas que disfrutan que, a ver, yo les voy a contar una pequeñita historia. Yo he sido muy aficionada a la Biblia. Me sorprendió muchísimo cuando Giovanni Bátimo, el filósofo, estuvo en la Universidad de Antioquia y dijo que la Biblia era el fundamento de la cultura de Occidente, que gracias a la Biblia se habían construido las catedrales, se habían hecho vitrales con todas las historias de la Biblia, se había hecho música, Händel, Bach, todos, que la Biblia había construido a Occidente, a Europa. Y en entonces empiezo yo a darme cuenta que sí, que la Biblia está llena de relatos, de cuentos, de crónicas, de historias, de novelas, de dramas, tiene dramas para poner en el teatro, como el libro de Job. Bueno, entonces esa comunicación hace que yo hace mucho rato tengo un grupo de Biblia que a mí me asombra porque desde 1980 hasta ahora nos reunimos. Y en ese grupo hay varios artistas. Para mí fue una felicidad invitar a estos artistas porque ellos se van a pintar allá a la plazuela de San Ignacio, allá a Confama. Los viernes hay unos profesores y todo el mundo lleva sus bastidores, sus colores, sus lápices y se pintan los unos a los otros y están desde las 8 de la mañana hasta que se cansan a las 4 de la tarde. Y se sirven de modelo los unos a los otros y todo eso. Entonces yo invité a estos artistas a que me dijeran que era para ellos el arte. Fue muy rico, así como ha sido ahora tan rico estar con ustedes, fue muy rico escuchar esos amigos que me trajeron crónicas que habían coleccionado en su casa sobre Botero, sobre las historias de los artistas de Medellín. Entonces, yo creo que hay otra comunicación desde el arte que vale la pena cuidar, cultivar y como yo creo que esta va a ser la última intervención mía, ¿cierto? No, madre, todavía faltan dos preguntitas. Sí, no, agradecerle al colegio, a la educación, lo que nos ha dado. Sí. Bueno, yo siento que estoy de acuerdo con ella en cuanto a que uno en el arte no necesita hablar para comunicarse, sino que yo siento que en el arte uno se comunica conectándose con el otro, como ya había dicho antes. Es como la conexión que tú transmites por medio de tu arte, ¿cierto? Y no estoy hablando del arte de pintar o de cantar o de tejer, no. O sea, tu arte puede ser cualquiera, lo que tú amas, lo que a ti te apasiona. Entonces tu arte puede ser cocinar, tu arte puede ser la medicina, pero es como comunicarse con el otro por medio de eso que te gusta, que te apasiona. Bueno, para terminar este bloque, yo quisiera saber, normalmente cuando estamos en este tipo de paneles, mencionamos mucho las cosas que se han ganado a partir de la vida que ustedes han elegido vivir, pero también esos caminos suponen unas renuncias y también dejar atrás cosas que tal vez no van en la vida de dedicarse al arte. Y también es cierto que cuando caminamos en compañía, pues hay otros que nos inspiran. Entonces, haciendo una alegoría pues al tema del tejido, quisiera saber quién les ha pasado el hilo, o quién las ha inspirado, o quién las formó en este camino, que ustedes puedan mencionar una persona que las inspira y que hace que hagan lo que hacen hoy. Y si pudiéramos hablar también de esas renuncias que se han hecho en el camino, pero que son renuncias a propósito, para poder lograr y llegar a esas ganancias que hoy todas tienen. Entonces, vamos a responderla todas en el orden en el que quieran. La que quiera responder primero, adelante. Yo voy a responder primero y cortico. Listo, madre. Lo que más me ha enseñado el arte es a la renuncia de sí misma, porque uno pone el alma ahí y uno no sabe cómo reaccionan los otros.
y una reacción de otra persona que dice, por ejemplo, cuando yo hice la mano tendida de Santa Juana, tender la mano, se lo presenté a una de mis hermanas religiosas y me dice, ¡ay! ¿A quién le cortaste la mano? El arte hace que uno se salga de sí mismo y eso es un regalo muy grande. Yo creo que uno tiene que pelear con el ego. Aquí está Beatriz Acosta, estaba de postulante y estaba trabajando en La Concha. Nos invitaron, yo fui a pasar unos días de vacaciones allá, me invitaron a que les dieran unas clases de arcilla a las señoras de La Concha y para mí fue lo más natural empezar por el torso humano. Al otro día Beatriz me dice, vaya a ver dónde amanecieron sus obras, en los inodoros de la Casa de la Concepción, la Liga de la Virgen de no sé qué, le había parecido una inmoralidad que estuviéramos trabajando el torso humano. Bueno, yo creo que con lo del hilo, quien me pasó el hilo, yo creo que siempre ha sido mi familia. Incluso mis papás están acá y siempre me apoyan. Yo digo que el apoyo de alguien es muy importante para cualquier cosa. O sea, yo siento que en el ámbito de la música yo no sería capaz de hacerlo sola sin apoyo de alguien. O sea, yo siento que uno solo realmente, o sea, uno acompañado puede lograr más cosas que si está solo. Entonces yo creo que el hilo siempre me lo ha pasado mi familia y no necesariamente porque ellos son músicos o no son músicos y me pasen el canto, no, o sea, porque siempre están ahí para apoyarme, para decirme que yo puedo, se emocionan tanto como yo por cada logro que me pasa. Entonces yo siento que si ellos no me apoyaran, yo no estaría donde estoy hoy. Entonces siento que el hilo y pues en general toda la carrera ha sido gracias a ellos y pues sí, que siempre me apoyan y están ahí para mí, entonces siento que eso es súper importante. A mí en el colegio la profesora de educación artística que se llamaba Nubia, no sé si todavía Nubia clase, no, de chiquita y mi mamá siempre me metió a clases de todo lo que yo quería explorar. Me llevaba donde una amiga de ella que cosía y me ayudaba a hacer ropa, entonces como que creo que también muy impulsada por mi mamá. Bueno, en el caso mío, como les conté, yo realmente empecé fue como por un mundo muy distinto que fue más como el raciocinio matemático y en fin, la ingeniería, pero cuando ya tuve ese primer trabajo en Fabricato en mercadeo, esos primeros jefes míos pues y yo viajaba con ellos, realmente fueron pues como una inspiración muy grande ver esa pasión que sentían cada que encontrábamos como no sé, una tela, un estampado, algo nuevo que podía pues interesarle a los clientes. Entonces yo creo que de ahí fue donde yo empecé como a apasionarme con ese tema, porque pues aquí ya como entre paréntesis, mi mamá también es una persona pues que toda su vida le gustó coser, tenía su máquina, tuvo incluso pues una puff de esas antiguas divinas que yo pues tengo en este momento en mi casa. Entonces cuando yo como que me metí por este mundo de la moda, pues yo creo que ella de alguna manera se sintió como muy feliz, que yo también tuviera como esa afinidad y esa relación con ella. Entonces yo creo que eso para mí fue importante y yo espero pues que también en mi trayectoria yo haya, pues si esté pudiendo ser también como ese referente o esa persona que inspire a otros a sentir esa pasión tan grande por este mundo de las marcas, de la moda. Muy bien. Bueno, vamos a finalizar. Quisiera que ustedes le dieran un mensaje a todos estos jóvenes que están acá con nosotros y es por qué vale la pena dedicarse al arte y de pronto a partir de las enseñanzas o lo que ustedes quieran dejar como mensaje para terminar. Si quieres empecemos otra vez con Ana y nos vamos devolviendo hacia acá. Claro, o sea, yo pienso pues que el arte es algo que, como hemos visto hoy, no está limitado solamente al tema de las galerías, las exposiciones o los eventos muy especiales. Yo creo que el arte vive en muchos momentos y sobre todo en la pasión de las personas.
En el tema más específico de la moda, y si algunos de ustedes acá, pues digamos que en algún momento sienten que eso puede ser algo que les interesa, yo sí les quiero transmitir un mensaje y quiero aprovechar también este momento porque realmente muchas personas o a veces pues las personas piensan que la moda es algo superficial. O sea, que no, pues que la moda lo que está es, no sé, enriqueciendo una sociedad de consumo o incitando pues como a cosas que realmente no son positivas y eso está muy lejos de la realidad. Yo pienso que la industria de la moda es una industria muy bonita que emplea a muchísimas personas, por ejemplo, en el equipo de marcas propias del éxito, que es pues con el equipo que yo he trabajado, se emplean más de 350 talleres que tienen 8.000 personas empleadas, o sea, son 8.000 personas que viven del trabajo de las marcas propias de vestuario del éxito. Pues si estoy hablando solo del éxito, imagínense, o sea, Colombia y especialmente Antioquia es un clúster textil muy importante, entonces yo pienso que más allá de eso hay como un tema social que es demasiado bonito y que no podemos, pues y también como que creo que, bueno, no sé si se conecta mucho pues como con la pregunta, pero dentro de ese tema del mundo de la moda, hoy vivimos en un mundo donde la sociedad, las redes, los medios ejercen una presión muy grande sobre cuáles son supuestamente los estándares de estética y de belleza y eso puede generar inseguridad, puede generar miedo en las personas. Mi mensaje para ustedes realmente es dejen de concentrarse tanto en la mirada del otro o en esos supuestos estándares de belleza, porque entonces dicen, no, porque vos sos flaca, vos todo se te ve bien, no, es que eso no es así, o porque solamente las personas jóvenes se pueden ver bien con una tendencia específica, eso está muy lejos de la realidad, o sea, yo creo que el ejercicio nace primero de dejar de concentrarse en esa mirada del otro, concentrarse más como en una mirada interna, conocerme, aceptarme, querer mi cuerpo, eso es demasiado importante, no quiere decir que si quiero comer más saludable, hacer ejercicio, todo lo que sea por salud y bienestar, pero para mí está súper bienvenido. Entonces, este mensaje finalmente nos lleva a que en la medida en que tengamos como autoestima, autoconocimiento, podemos definir nuestro propio estilo, como decía Juanita, por ejemplo, que ella tiene un estilo pues como muy específico, yo también lo tengo y es muy importante que todos digamos que empecemos a recorrer ese camino de entender qué me gusta, con qué me siento bien, con qué me identifico y no simplemente vestirme o disfrazarme con las tendencias del momento para encajar o para agradar a otras personas. O sea, lo importante realmente es esa mirada interna y sentirme bien. Yo creo que ahí es donde proyectamos realmente una actitud de confianza y una actitud de, pues, como de autoestima. A mí me parece que vale la pena dedicarse al arte porque es como una forma en la que puedes expresar tu voz, contar una historia, conectarte con otras personas desde lo que te conmueve, desde lo que les quieres transmitir, expresar tu autenticidad. Entonces siempre va a valer la pena y ya como hemos hablado aquí, independientemente de si conecta con muchos o con pocos, como solamente por el hecho de poder expresarte y contar algo, ya vale la pena. Bueno, yo siento que yo tengo una mirada un poquito más diferente a si recomendaría dedicarse al arte. Yo siempre he dicho que uno tiene que hacer lo que lo haga feliz, entonces yo no les podría decir a ustedes que les recomiendo dedicarse al arte si eso es lo que, o sea, si no es lo que realmente les apasiona. Entonces yo digo que cada uno tiene su arte, así no sea este tipo de arte, cada uno tiene su arte por la medicina o les gusta cocinar o les gusta la arquitectura o les gusta la ingeniería, cada uno tiene su camino en la vida y lo que lo hace feliz. Entonces yo amo el arte, o sea, yo amo cantar, amo la música, entonces yo digo que
me apasiona y que cada día me levanto motivada a hacer lo que hago. Y que entonces yo no voy a decir, ay, yo no me quiero levantar porque qué pereza ir a trabajar en esto que no me gusta, sino que como a mí me apasiona el arte, yo siempre me levanto con toda la motivación a decir, voy a hacer esto porque yo en realidad quiero lograr una meta. Pero yo les diría a ustedes que siempre dedíquense a lo que les guste, porque digamos, ustedes se dedican a algo que no les gusta y en serio que se van a levantar desmotivados, van a decir qué pereza ir a trabajar, qué pereza hacer esto que no me gusta, entonces siempre es como dedicarse a eso que los apasiona. Entonces a mí me apasiona el arte y por eso me levanto todos los días motivada a que tengo que ir a cantar, y en todas las carreras va a haber momentos difíciles, pero si a uno le gusta la carrera de uno, uno va a seguir y no se va a dejar pues como morir en ese primer desnivel que haya, obstáculo. Entonces yo siento que si a ti te gusta tu carrera y lo que haces, siempre vas a estar como dispuesto a todo. A ver, la pregunta tuya me hizo pensar la definición, la última definición que leí por ahí de lo que es ser humano. Ser humano es biología, ahí está el sentimiento, la emoción. Ser humano es medicina, el arte es medicina. Ser humano es lenguaje, el arte es lenguaje. Ser humano es la mente, y ahí empiezo yo a pensar, ¿y qué es la mente? No es el cerebro. La mente está en el cerebro porque es distinta. ¿Dónde está la espiritualidad? Mientras más cultivas la espiritualidad, más necesidad tienes del arte, tanto de disfrutar de él como de comunicarlo. Y por último, ética y religión. Ser humano es ser ético y pertenecer como a la cultura de lo religioso, pero para nosotros eso es lo espiritual. Entonces yo los invitaría a todos a mantenerse en contacto con esa interioridad, aunque estemos pasando por momentos difíciles, porque el arte es terapéutico. Ahora, ¿cuál arte? Pues puede ser una palabra. Decir una palabra a tiempo es un arte. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente para mí el arte lo llevé desde pequeña. Chiquita me dedicaba a sentarme a coser al pie del radio, porque en esa época no había televisión, del radio. Después en el colegio me dediqué también a hacer varias cosas. Hice cenefas en crochet, carteras en crochet, hice un mantel espectacular, manteles también en crochet, le tejí a todos los hijos. En fin, para mí eso es el arte, lo trataba de demostrar tejiendo, haciendo esas cosas. Bueno, ya con eso creo que ya. Bueno, yo quiero cerrar este panel como con los ecos que quedan. Esto es un evento Expresarte que nos habla de arte, nos habla de humanismo y nos habla de espiritualidad. Creo que a lo largo de la mañana se tocaron esos temas desde la perspectiva de cada una. Creo que es una invitación importante a estar motivados, a hacer aquello que nos hace felices, a buscar el ser humano y a, como nos decía Santa Juana, no dejar apagar la llama, porque todos tenemos algo en común, y es que la vida hay que gozarla, como nos decía la madre. Y entonces, en esa búsqueda de la felicidad y de lo que nos gusta para estar motivados, también hay que darse al otro y entregar todos los dones que tenemos y ponerlos al servicio. Entonces, yo quiero que miremos un poco las creaciones que dio fruto este foro atrás y nos muestren las chicas cómo estuvo este experimento artístico. Si lo pueden poner en la cámara, porfa, Salomé, Camila.
pues si se pueden acercar y lo van poniendo para que todos lo veamos. Muy bien. Cami. Arte que une. Susana. Sara. Sí, Sara. Amelia. Amelia. Bueno, y agradecerles muchísimo a ustedes, Ana Cecilia, María Isabel, Juanita, Madre Martínez, Ligia, por su amable compañía en esta mañana y todo lo que nos enseñaron. Muchas gracias.